Bueno, en esta oportunidad lo que yo les quiero contar es lo que estuvimos haciendo hasta el momento en lo que refiere al aprovechamiento de descartes industriales de jugo de naranja. Para ponernos un poquito en contexto, esta actividad está enmarcada en el programa de agregado de valor de INTA, también en el proyecto estructural Abordaje tecnológico para el aprovechamiento de subproductos, residuos y descartes, y la actividad puntual era la valorización de residuos de la industria citrícola. Para ponernos un poquito en contexto, toda la actividad surge por una demanda puntual de una cooperativa que está ubicada en Montecaseros, que ellos tenían mucha cantidad de descartes, de residuos básicamente, no eran descartes, y no sabían qué se les podía hacer. Entonces nos unimos para ver qué podíamos hacer. La presentación la dividí en tres: la caracterización de la citricultura, la caracterización de los descartes y las estrategias para el agregado de valor. En lo que respecta a la caracterización de la citricultura, bueno, la provincia de Corrientes, les hago esta aclaración porque ustedes habrán visto que en los que estamos participando tenemos gente de Corrientes, gente de San Pedro, gente de acá y gente de Rosario. Entonces nos unimos todos, para cada uno aportaba sus capacidades y ver qué se logró. La provincia de Corrientes tiene como dos sectores muy pronunciados, lo que sería la parte del río Uruguay y lo que es la parte del río Paraná. Puntualmente, la citricultura está, digamos, en las dos grandes regiones. Nosotros estuvimos trabajando en Montecaseros, que si en toda la zona citrícola, las variedades principales son limón, mandarina, naranja y pomelo. Puntualmente, en lo que respecta a Montecaseros, tienen principalmente ellos cultivo de naranja. En rojo yo les escribí los porcentajes que ellos cultivan de cada uno de los cultivos respecto del total de la región. O sea, en la zona de Montecaseros se cultiva el 66% de las naranjas y el 64% de las mandarinas, el 40% de los pomelos y el 6% de limones. Frente a toda esta situación, lo primero que se hizo fue como caracterizar la zona, se caracterizaron los descartes y entonces cosas para resaltar, por ejemplo, que había tres tipos de productores. Estaban los que eran familiar puro, que son unos 300 productores, que implican más o menos un 52% del total, que ellos son los que venden las producciones. Teníamos tipo de productores familiar empresarial, eran unos 210, un 36%, que es un mixto. Venden ellos, pero también comercializan a través de otras empresas. Y los productores que son directamente empresariales son aquellos que directamente entregaban a las empresas. El 90% de las quintas tiene 50 hectáreas, más o menos. O sea, no son tampoco productores tan grandes, está bastante diversificado. Y la mano de obra que se emplea en el sector es mucha, porque tienen empleados que son permanentes, empleados que son transitorios, tienen puestos anuales para la cosecha, tienen puestos para la industria, puestos para empaque. Les vuelvo a repetir, en el contexto es así: los productores mismos de Montecaseros formaron una cooperativa, se llama Cooperativa San Francisco. El tema es que el objetivo de la cooperativa es exportar naranjas, exportar cítricos. Como acá principalmente lo que se cultiva es naranja y mandarina, es principalmente naranja y mandarina. Y ellos veían que cuando exportaban les quedaba un remanente de descarte que era muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una fábrica de jugos. En esa fábrica de jugos es cuando ahora están los nuevos descartes. Ellos solucionaron el descarte que ellos tenían por la exportación, pero ahora tienen los nuevos residuos, que ya no son descartes, son residuos, de la planta extractora de jugos. Entonces, la caracterización de esos descartes, como les digo, la Cooperativa San Francisco está ubicada en Montecaseros, principalmente en la municipalidad de Pujol. Les hago esta aclaración porque está, por ejemplo, en el medio de la nada, queda grabado, hasta sin internet.
Y entonces de ahí fue que todo lo que nosotros queríamos hacer era complicado, porque están lejos nuestros, los productos, los residuos son muy perecederos, los tenían que ir a extraer, congelar, transportar congelados. El transporte no se podía detener en ningún punto porque tenían que llegar y ponerse en el freezer nuevamente. De acá íbamos a Rosario, lo poníamos en el freezer, de Rosario íbamos a San Pedro, o todo coordinado para que tengamos un bien representativo los descartes que allá estaban ocurriendo, digamos. Y les explico cómo es el proceso. Lamentablemente no tengo ningún videíto para mostrarles, pero no sé cómo ustedes imaginan que es el proceso de la extracción de jugo de zanahoria. Lo que se hace es, vienen las naranjas, se pinchan, se lavan con agua, se le sacan, esa agua se va por un lado y se le extraen los aceites esenciales. Por otro lado, la naranja se corta y se muele. No se exprime como yo me imaginaba por lo menos. Se muele. Y todo eso molido, todo junto, va pasando por distintos filtros que, como tienen una criba, se van pasando y entonces, según el tamaño de lo que sea, va saliendo de los filtros. Y así tenemos 5 zonas en las que se pueden obtener descartes. El tema es que la pulpa de zanahoria, principalmente para el mercado que esta gente tiene, es un defecto del jugo. Entonces tratan de que se le salga toda la pulpa y quede jugo. Pero además no es solo eso, ese jugo que sale, o sea, después de que pasó todo esto, sale el jugo, se concentra, tienen unas torres de evaporación que son tremendas, se concentra todo eso, o sea, para disminuir el volumen, y se almacena congelado. O sea, no se llega a congelar por las concentraciones de sólido que tiene, pero se almacena a menos 25 grados. Yo no podía creer el costo que tiene el juguito ese que compramos en la cajita, en vez de agarrar una naranja y exprimirla. Bueno. A todo esto entonces, como les vuelvo a decir, y después ellos venden ese cremogenado, ese concentrado, se lo venden a otra fábrica que es la que realmente hace el jugo con la etiqueta, con el rotulado. Esa fábrica lo diluye, envasa y distribuye. Así es todo el procesamiento. Ellos muy orgullosos siempre cuentan que la empresa que le hizo todo el equipamiento y los cálculos es santafesina. Por eso siempre sintieron como mucha conexión con Santa Fe y vinieron a este INTA como a ver cómo hacíamos. Y miren, un poquito de los datos, ¿no? El nivel de proceso de naranjas es de 11.000 kilos por hora y de mandarinas 7.000 kilos por hora. Son los dos extremos. De todos los cítricos, naranja es el que más rinde, mandarina es el que menos rinde. Y el 50% de ese peso es descarte. Imagínense que es descarte de naranja, o sea, y ya está toda deteriorada la naranja, no tiene ninguna estructura, con lo cual vida útil de eso en tiempo no dura nada. Eso hay que usarlo rápidamente. ¿Qué es lo que se hace? Pues tienen la planta y al lado de la planta van acoplados que cargan y se lo llevan a los animales. Una parte, pero también en acoplados. Les quiero significar que todo el traslado van perdiendo también de ese descarte que cargaron. Bueno, como les decía, al principio se hizo una caracterización de estos descartes. Y entonces se veía de lo que se extraía de cada uno de los 5 puntos que nos arrojan un descarte. Los 5 puntos vendrían a ser la extractora de jugo, la purificadora de aceite, le llaman tamiz, pre-finisher y finisher. Nosotros le llamamos filtro 1, 2, 3, 4, 5 porque somos científicos. A todo esto, ¿qué pasa? Fíjense que se le hizo fósforo, nitrógeno, potasio, sodio, calcio, magnesio, como para ver si en algo se destacaba uno por sobre otro, porque además hay otra tabla que yo no les mostré, que se hizo la cantidad de cada uno de los cítricos que se iba procesando a lo largo del año durante varios años. Como para ver si, por ejemplo, nosotros nos íbamos a dedicar a la naranja y la naranja era solo un año o había alguna alteración, pero no, o sea, los resultados fueron que, básicamente, principalmente es naranja y mandarina. Nosotros después decidimos abocarnos solo a la parte de naranja. Y acá, en composición, no se ven diferencias significativas que hagan que un filtro prevalece sobre otro, salvo en la parte de las fibras. En la parte de las fibras sí hay diferencias según de dónde sea el filtro que se esté usando. Aclaración, son fibras detergente neutro y detergente ácido, no son fibras dietarias como la que después informamos
al final. Esta determinación de fibra es como una fibra más general, más bruta, y lo hicimos como para tener de referencia. Entonces, para que nos recordemos, le decimos 1 al de aceite 2, tamiz 3, prefinisher 4, finisher 5. Ahora, en el aceite, nosotros como que no, toda la línea de aceite no participamos, porque en sí se optimiza mucho la extracción de aceite y lo que quedan, esos descartes que quedan, además de que no son demasiado volumen, son realmente como ya un descarte, es como que ya no se le puede seguir sacando más cosas. En el primer filtro, que es el filtro donde queda toda la cáscara y todos los ollejos y la semilla, vieron que ustedes para aprovechar residuos, una cosa muy importante es que el residuo tiene que estar individualizado. Si está todo mezclado es muy difícil porque tenemos que empezar por separar lo que estamos recibiendo, por eso mismo que nos hacen separar los residuos urbanos. En este, como está todo tan mezclado, es muy difícil utilizarlo porque tenemos la cáscara, la partecita blanca, las semillas, toda la pulpa. Bueno, acá tienen algunas fotos para que ustedes visualicen cómo sale el descarte, que además, como para la industria es un descarte, no tiene ningún tipo de control, es descarte. Aprovecho para contarles una anécdota. Como nosotros estábamos trabajando con los chicos, desarrollando los teles, queríamos poner un sabor, dijimos naranja, limón, unimos las dos cosas, usamos los descartes que arroja esta industria, los secamos y los usamos para hacer té. Cuestión, la verdad les digo, por si ustedes no lo saben tampoco, como me pasó a mí, las cáscaras de la zanahoria, de la naranja y de los limones, de cualquier cítrico que esté industrializado, no se puede usar. No se puede usar ni siquiera en la casa de uno para rallar para hacer una torta, porque tiene mucha cantidad de fungicidas. En los descartes, por supuesto que ellos lo controlan y cuando van a hacer jugo, controlan la cantidad de fungicida que le ponen para que no les arruine después el producto. Eso está claro, pero es para quitar el concepto ese de que uno compra una naranja en la verdulería y la raya para darle gusto a la torta. No. Bueno, entonces, volviendo a este tema, acá tienen, por ejemplo, el primer filtro. Este es el filtro de aceite. Este es el primer filtro. Acá ven que es el filtro 4 y el filtro 5. No les puse foto porque es igual, ustedes no llegan a darse cuenta de la diferencia. La parte de lo que tienen acá abajo es muy parecida. Cada vez que va pasando por filtros, por supuesto que todos los materiales son cada vez más chicos. A esto se le hizo, se pensó en las alternativas para agregarle valor. Cuando uno tiene un descarte, básicamente las alternativas ¿cuáles son? Se transforma, se le extraen nutrientes o se hace una estrategia de comercialización. Estrategia de comercialización no se nos ocurrió ninguna, dado principalmente que el producto es muy perecedero y ellos no tienen nada preparado como para resguardarlo cuando sale. Lo consideran un descarte y es un descarte. Extraer nutrientes fue una de las alternativas, pero bueno, con el tiempo que tuvimos no llegamos, y lo de transformar fue lo que sí desarrollamos. ¿Qué se hizo primero? Antes de esto les voy a contar algo que hicimos, que no tengo una diapositiva. A todos esos filtros se les midió la cantidad de antioxidantes. Se trataba de medir, ni bien llegaban al laboratorio, que se hizo en San Pedro, y a los 2 meses, a los 4 meses. Yo ahora no les mostré a ustedes los valores exactos porque son un montón de valores, se hicieron todos los antioxidantes. Lo que les puedo decir son las conclusiones. En la medida que pasa por cada filtro, que los tamaños de partículas van siendo más chicos, la cantidad de antioxidantes también son más chicas. Acuérdense que nosotros usamos filtro 4 y filtro 5. El filtro 4, o sea, cada vez son más chicos, ¿no? El 5 tiene partículas más chicas, pero además lo que se extrae es mucho menor. Cuando del filtro 4 extraemos 2 kilos, del filtro 5 extraemos 200 gramos. Cuando un residuo tiene tan poca cantidad, tampoco está muy bueno que se haga todo un desarrollo para utilizarlo porque después las cantidades son pocas. Pero bueno, entonces usamos filtro 4 y filtro 5 y a su vez a esos 2 filtros los usamos de 2 maneras. Los usamos tal cual o los usamos deshidratados. Precisamente por todo lo que explicó Betty recién, de las ventajas que tiene a un descarte secarlo, lo quisimos secar. Pasa que el filtro 4 sí logramos secarlo, pero el filtro 5,
como tiene mucha cantidad de azúcares, tiene algunas otras sustancias que hacen muy engorroso el secado. Se tiene que hacer a muy baja temperatura y después cuesta mucho despegarlo del recipiente que se usó para secar. Siempre con la premisa de estamos usando un descarte, no nos compliquemos más. O sea, o tenemos algo sencillo para usarlo o vayamos por otro lado. Entonces, el filtro 5 se usó solo líquido y el filtro 4 se usó líquido y se usó seco. Entonces, acá lo que les muestro yo es que hicimos panificados dulces, entiéndanse en budines y muffins. ¿Qué hicimos? Un control, tomamos una receta control y después hicimos la receta con el producto 4 líquido, con el 5 líquido y con el 4 seco. Se hizo como cualquier procedimiento, todos con el mismo procedimiento. El tema es que cuando se usaba seco había que incorporarle de alguna manera líquido, que se le incorporaba como leche fluida. Cuando se usaba directamente ya líquido, se usaba leche en polvo para no incorporarle más líquido. Y bueno, y esto se hace todo un balance de sólidos y de materias, ingredientes, como para que quede similar. Acá tienen, por ejemplo, esta muestra le llamamos 6 en su momento, pero para la presentación que yo le estoy diciendo ahora, vendría a ser el filtro 5 líquido. Muffins y budines. Acá hay una serie de budines, porque bueno, para todos los hicimos por triplicados, cuadruplicados. Este, por ejemplo, es el filtro 4 seco. Tienen muffins y tienen budines. Están puestos así para la foto, pero se hicieron por separado. Como pueden ver, de aspecto, parecen budines comunes, ¿no es cierto? A ellos se le hizo una evaluación sensorial. Los muffins fueron descritos por evaluadores entrenados, se hizo una descripción, y los budines se hizo una evaluación sensorial hedónica con 25 evaluadores no entrenados, se les dio una tablita que tenían en un extremo el me gusta extremadamente, en el otro extremo me disgusta extremadamente, siempre se hacen de 9 para que quede un centro, por eso. Y los atributos que se evaluaron fueron el aspecto, el olor, el color, la textura manual, la textura oral. La textura manual es cuando la esponjosidad, ¿no es cierto? La textura oral es en la boca, el sabor y la calidad general. O sea, nosotros que estábamos en la investigación podíamos tener una expectativa, pero después hay que ver qué opinaba la gente de todo esto. Principalmente porque teníamos la ilusión de que aporten color y aporten sabor, ya que estábamos partiendo de la naranja directamente. Entonces, respecto de los muffins, bueno, tuvieron una buena descripción porque el color le da un tono doradito. En el F5, que tiene más cantidad de sólidos mucho más chiquititos, ya el color era caramelo, era oscurito. El aspecto general fue bueno, el olor era en todos agradable, miren, todos olor a manteca. La naranja no transmite el aroma a través de este descarte, lamentablemente. Menos, que allá se congela, se manda congelado y ya con ese congelamiento no hay más aroma. Los alvéolos, que era lo que más nos importaba, los alvéolos son el agujero que se forma en la masa. Y la pared alveolar es la que hace que el alvéolo se sostenga. Si la pared alveolar es muy débil, los alvéolos se juntan y forman alvéolos grandes. Si el batido está incorrectamente hecho, los alvéolos son todos desuniformes y entonces es como que la masa no tiene una esponjosidad, o sea, vuelve y después no vuelve como debería volver algo esponjoso. Se van rompiendo. Entonces, lo que más nos importaba a nosotros era el alveolado, además del color, el sabor, porque eso es lo que hace que el producto rinda. Si tiene un alveolado muy escaso, para 30 gramos un muffin y es una magdalena así. En cambio, si tiene volumen, 30 gramos y es una magdalena así. Estas magdalenas tenían muy buen volumen y los budines también. Bueno, a todo esto, ¿qué se vio? Los alvéolos eran de tamaños variables, pero no eran por defecto del amasado, sino como que los más grandes estaban arriba y los más chicos estaban abajo, con lo cual habría que haber hecho más pruebas por el tema de lo que se puso como agente de volumen, la temperatura del horno y todo eso. Acuérdense que este es el seco. Con los dos líquidos de los dos filtros, los alvéolos, el 4 parece más compacto, el 5, el alveolado era mucho mejor, eran mucho más chicos, bien distribuidos,
pero cuando analizamos la consistencia, el 5, era como que la pared de los alvéolos era más áspera. Y entonces cuando uno lo comía parecía como que era arenita. Si uno si lo come tomando mate no se lo percibe, pero si lo come haciendo una evaluación sensorial, sí, se lo siente como arenoso. Y ese mismo arenoso es el que después hace que se deshaga, se desarma más fácil. Entonces cuando uno hace la textura manual es diferente la percepción también. Bueno, los budines acá están cortados transversalmente, ven F4, S, F4L, F5. Ustedes no logran ver, pero acá F5 se le ven unas pintitas. Como tenía mucha más cantidad de sólidos coloreados, se le ven unas pintitas. Y bueno, y le hicimos también determinación de fibras y también determinación de antioxidantes. Porque ¿qué queríamos ver? Si los antioxidantes que nosotros usábamos en la pulpa se mantenían durante todo el proceso y se transmitían después a los budines o los muffins, y si la fibra que estábamos incorporando, porque el descarte ese tenía fibra, iba a servirnos para hacer un muffin que sea con algún rotulado como rico en fibras o alguna cosa así. Bueno, ¿qué pudimos ver? Acá tienen un gráfico de araña en lo que pueden ver, digamos, el naranja, que en todos los puntos es superior, cuanto más afuera está es porque mejor le fue, es el F4L. Entonces le hicimos fibra insoluble, fibra soluble a las 3 muestras y lo que puede verse es que en el F5 tiene más cantidad de fibra que los otros, pero el aporte de la mayor cantidad es por fibras insolubles. Las fibras solubles más o menos se mantienen. Esas fibras insolubles son las que nos daban las pintitas que yo les dije que son producto de, digamos, del descarte. Bueno, entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Se logró armar el equipo de trabajo interdisciplinario, se caracterizaron los descartes, todas las muestras en todos los atributos fueron aceptables. Sin embargo, la F4S se descarta por la textura arenosa y la F5L se descartó porque se desarma cuando se corta con cuchillo, y la evaluación de textura manual también fue más defectuosa, sin embargo la textura en boca era agradable. Es posible entonces aprovechar los descartes comerciales de la industria del jugo de naranja para elaborar budines ricos en fibra. Son ricos en fibra en el sentido de son más ricos en fibra que otros budines, pero no para un rótulo de rico en fibra. Siendo la formulación F4L la más adecuada. Ahora, se podrían ensayar distintas formulaciones reemplazando, o sea, nosotros lo hicimos con una control. Lo hicimos con control, le incorporamos la fibra y pudo ser aceptada la cantidad de fibra que le incorporamos, que no sé si vieron, era mucha cantidad. Ahora, ¿qué pasa? Podríamos seguir haciendo pruebas con más cantidad, de manera que miren, para hacer 100 gramos de harina usábamos 60 mililitros del descarte, lo cual es mucho. Podríamos hacer pruebas tratando de incorporar mayor cantidad de descarte o ver si de alguna manera a ese descarte se le puede sacar agua que no sea por secado, incorporándolo haciendo budines. Pero lamentablemente la idea que nosotros teníamos de que al usar ese descarte ya le proveíamos el color sí, se lo proveemos, no es necesario colorante, pero no le estamos proveyendo el aroma. El aroma igualmente habría que incorporarlo.